Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Son las 19:02. Vamos a dar tiempo para que ingrese el resto de los compañeros. A las 19:05 comenzamos entonces. Muchas gracias.
Muy bien, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Vamos a dar inicio entonces a la clase teórica de la asignatura Derecho Constitucional correspondiente a hoy, lunes 11 de mayo del 2026. Recording in progress. Muchas gracias. Decíamos entonces, esta es la clase que corresponde al 11 de mayo de 2026 y en este sentido anticipamos que vamos a desarrollar lo que se refiere a la unidad 6, a la unidad 6, Organización Institucional del Poder en particular, pero nos vamos a detener en lo que van a ser los órganos nuevos relativamente nuevos, creados por la Constitución, la reforma constitucional de 1994, para poder hacer un análisis separado de ellos en la clase teórica del lunes que viene. Por lo tanto, hoy nos vamos a referir a la primera parte de la unidad 6, que tiene que ver con los departamentos clásicos del poder estatal y que son los diseñados en su oportunidad, los imaginados en su oportunidad por los teóricos que fueron recibidos, receptados por la Revolución Francesa, particularmente desarrollados por Montesquieu y su teoría de la división de poderes. División de poderes que ya hemos anticipado en una clase anterior, que había tenido como objetivo esta idea, la de distribuir el poder de forma tal que pudiera controlarse, autorregularse de manera eficaz, de manera eficiente entre los distintos departamentos del poder, en contra de la idea de concentración de poder que precisamente había dado lugar a la monarquía absoluta y todos los defectos que trajeron como consecuencia hasta llegar a la Revolución Francesa. Bien, decíamos entonces que esta idea de desarrollar esta primera parte de la unidad 6 obedece a que ya estamos entrando en lo que es la parte orgánica de la Constitución. Es importante entonces detenernos en el examen de algunas cuestiones que básicamente pueden generar algún tipo de confusión. Hay algunos tópicos que son bastante sencillos, que no tienen mayor dificultad, y por lo tanto esos tópicos no vamos a detenernos demasiado. Bien. Sí, hay que leer dos fallos para el día viernes. El día viernes, por favor, manden al chat para que todos los compañeros se enteren de los fallos que van a ser vistos el día viernes. Decíamos, de todas maneras, antes de terminar la clase, vamos a refrescar esto para que nadie se olvide. Decíamos entonces que uno de los grandes elementos con los que vamos a encontrarnos en esta división de poderes son los llamados tres departamentos clásicos del poder, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto está así expresado en la Constitución Nacional, por lo tanto no guarda demasiado misterio, demasiada complejidad. Es algo que nosotros manejamos ya desde las primeras épocas de formación cívica en los colegios secundarios, en las escuelas primarias. Por lo tanto, no tiene mayor dificultad ni problema. Sin embargo, es necesario que tengamos en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, una de las más relevantes. El poder soberano reside en el poder legislativo, en el Congreso. El Congreso de la Nación, que aloja al poder legislativo, es el verdadero titular del poder soberano del pueblo de la nación argentina. ¿Por qué decimos esto? Esto lo decimos porque, primero, la Constitución misma se encarga de manifestarlo, que cuando dice el Poder Legislativo expresa que está titularizado por un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias, el artículo 44, investido del Poder Legislativo de la Nación. ¿Qué significa esta asignación de facultades legislativas a este Congreso, a este Poder Legislativo?
Primero y principal, significa que el constituyente originario argentino ha tenido en cuenta un criterio que no es un criterio caprichoso, sino que es un criterio vigente a la época en que fue escrita la constitución originaria, en la que, y según lo expresan algunos autores con mucha claridad, ya vamos a ver en qué parte particularmente, eh, a mayor cantidad de representantes, a mayor decisión, a decisiones con mayor cantidad de participantes en la toma de esas decisiones, más legítima es la decisión adoptada. En otras palabras, el número tiene que ver con la legitimidad que tienen las decisiones que se adopten. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que el Congreso de la Nación, con sus dos cámaras, senadores y diputados, es el órgano, es el departamento del Estado que va a tener de alguna manera clarificada la decisión más legítima en virtud de que lo integra la mayor cantidad de personas. Bien. Lo que no pasa con el Poder Ejecutivo, que es unipersonal, y lo que no pasa con el Poder Judicial, puesto que la forma de designación de los jueces no es por elección popular y directa, sino por una elección indirecta. En cambio, para llegar al Congreso de la Nación, a través de la selección que se hace en elecciones con carácter universal, con voto secreto, tiene íntima relación con la necesidad de legitimar decisiones y por eso el poder soberano del pueblo reside en el Congreso. No quiere decir que carezca de legitimidad el poder ejecutivo, lo que quiere decir es que tiene más legitimidad aquel órgano del Estado, aquel poder del Estado. Vamos a utilizar esta manera de referirnos a esta organización, a pesar de que ya hemos señalado nuestros cuestionamientos al respecto, pero para que se entienda. La fórmula utilizada por los legisladores para expresarse, que es la ley, es la que cuenta con mayor ámbito, grado, amplitud de legitimidad. Y por lo tanto es más fácil, es más sencillo entender por qué una ley es básicamente un pronunciamiento que goza de una presunción de legitimidad. Bien, hasta acá lo que podemos decir respecto de la importancia que tiene el Congreso. Por eso es que la Constitución Nacional, cuando se refiere a la organización del poder dentro de su texto, el primer órgano del poder que toca es el poder legislativo, por la importancia que se le concede desde el punto de vista de la soberanía popular que reside allí. Por otro lado, hay una bicameralidad, una organización bicameral dentro del Congreso. ¿Cuál es la respuesta para la pregunta de por qué el constituyente originario decidió organizar el poder legislativo en base a la bicameralidad, es decir, dos cámaras, una de diputados de la nación y otra de senadores, que son los representantes de las provincias? Bien, empecemos por los senadores. Los senadores, que se les exige una edad no menor de 30 años y una residencia en el país no inferior a 6 años, se entiende que representan a las provincias en un número de 3, siendo 2 por las mayorías y 1 por la minoría de los partidos, nos referimos, provinciales, y que son los que van a ser, van a ejercer una suerte de rol dentro del Congreso, entre los que se destaca, por ejemplo, el constituirse en su momento, y si es necesario, como Cámara de Juzgamiento, como juez de los procesos de juicio político contra los funcionarios que pueden ser removidos por este mecanismo.
es decir, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros, los jueces de la Corte Suprema. Estos son sometibles a un proceso de remoción llamado juicio político, y la Cámara juzgadora es la Cámara de Senadores. La Cámara acusadora será la Cámara de Diputados. Pero ahora bien, la pregunta sigue siendo ¿por qué la Cámara de Senadores es tan importante y por qué se le asigna este tipo de representación a favor de las provincias? Esto tiene que ver con que las provincias en la organización institucional y política de la Argentina fueron anteriores a la nación. Bien, las provincias estaban, recuerden ustedes, el nombre original que tenía la forma política adoptada con posterioridad a la Revolución de Mayo y luego de la Declaración de la Independencia en 1816, era el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora bien, ¿esto qué significa? Significa que el constituyente originario reconoció que las provincias, al ser anteriores a la organización de la nación, debían tener o contar con una representación lo suficientemente importante para remarcar la relevancia y la preexistencia que esos distritos, las provincias, tenían con relación al Estado Nacional. Esa es la razón por la cual existe una Cámara de Senadores en la que los senadores representan a las provincias en particular. Ahora, ¿qué ocurre con la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados, cuyos miembros deben tener una edad no inferior a 25 años y además deben tener una residencia en el país no inferior a 4 años, es importante que se les reconozca su representación, pero del pueblo de la nación. Por eso es que la elección para diputados debe hacerse respetando una proporcionalidad respecto de la población de cada distrito político que conforma la República Argentina, es decir, cada provincia. Por lo tanto, no representan a la provincia, representan al pueblo de la nación, pero para elegirlos debe ser hecha esta elección en base a una representación proporcional a la cantidad de población que tiene cada distrito. Es la Cámara de Diputados aquella que va a tener va a ser designada como Cámara de inicio de cuestiones como, por ejemplo, la imposición de tributos o impuestos. Esto lo hemos visto al hablar de Video Club Dreams y lo hemos visto al hablar de Nobleza Picardo. Entonces, esta Cámara de Diputados es la que tiene la iniciativa en esa materia. Pero también es la que ejerce el rol de Cámara acusadora cuando se inicia un proceso de juicio político para aquellas personas que van a ser o pueden ser removidas por este procedimiento. Es decir, tal como lo dijimos cuando hablamos de los senadores, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos son entonces los sujetos que pueden ser acusados por la Cámara de Diputados de la Nación ante la Cámara de Senadores, que se va a encargar de juzgar y determinar si los aparta o no los aparta. Desde el punto de vista de su funcionamiento, tenemos que el Congreso puede funcionar en razón de distintos tipos de fórmulas asamblearias. Así tenemos las llamadas sesiones ordinarias que se extienden desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, las llamadas extraordinarias que son convocadas en cualquier momento a efectos de tratar alguna cuestión en particular, las prórrogas que son nada más y nada menos que algunas disposiciones que deben ser emitidas
normas, estamos hablando de surgidas de la competencia de los poderes, del poder legislativo, pero que son emitidas cuando es necesario extender el periodo ordinario de sesiones, es decir, más allá del 30 de noviembre. Dice Vidal Campos, hay otro tipo de sesiones que no está regulado por la Constitución, pero sin embargo sí aparecen reguladas por los reglamentos o el reglamento del Congreso de la Nación, que son las llamadas sesiones preparatorias. Las sesiones preparatorias son aquellas en las que se reciben los pliegos de los nuevos legisladores, son evaluados estos pliegos. Los pliegos son las designaciones, ¿sí? En función de haber ganado una elección que tienen los senadores y que tienen los diputados, y que deben presentarlo ante la Cámara correspondiente para que sean debidamente evaluados y de esa forma establecer si son válidos o no son válidos. Hablan de, dice Vidal Campos, acá es donde se hace el juicio de valoración de la validez de esos títulos y de esa manera es que se puede establecer si pueden ser incorporados a la Cámara o no estos diputados y senadores. Por eso se dice que son jueces de los títulos de los legisladores de cada Cámara. Ellos juzgan y valoran. Esta situación ustedes la han visto muy recientemente al momento del inicio de las sesiones preparatorias de este periodo en el Congreso de la Nación, cuando a una diputada, no obstante haber sido electa y portar los títulos correspondientes en virtud de la elección en la que había sido ungida legisladora, sin embargo, la Cámara correspondiente está valorando si admite su incorporación o no en función de que esta legisladora tiene o pesa sobre ella una acusación, en realidad no solamente una acusación, está condenada en otro país por vinculación con tráfico de estupefacientes. Bien, como ves, sí, exactamente, ella es Eduardo, y de esa manera, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca también es que la Cámara pueda transparentar adecuadamente su designación, la designación de sus miembros, o si se quiere, o si ustedes lo prefieren, para que también pueda ser un mecanismo de control o de autorregulación que puedan tener los diputados y los senadores para que de esa manera ingresen a las cámaras quienes están habilitados, no solamente legalmente, constitucionalmente a través de una elección, sino también a través de un cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos requisitos éticos que también deben superar para poder acceder a la Cámara. ¿Está bien? Ustedes me dirán que son bastante laxos en esto, también es cierto, pero no nos olvidemos que la Constitución lo ha puesto de esa manera, entonces nosotros tenemos que ser fieles observantes de estas potestades legislativas. El Congreso, entonces, tiene las facultades que prevé el artículo 75 de la Constitución Nacional. El artículo 75 de la Constitución Nacional, que es un artículo que consta de un número muy interesante, bastante extenso, de incisos que determinan cuáles son sus funciones. Tiene enunciados 32 incisos, es decir, 32 funciones enumeradas en el artículo 75, perdón, el 22 estamos acostumbrados a citarlo por el tema de las relación que tiene, la mención que tiene a los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, por eso estamos tan familiarizados con el 75-22, pero en rigor de verdad, el artículo 75 contiene las facultades que le competen de manera exclusiva al Congreso de la Nación.
Y acá vamos a esto que siempre, siempre genera algún tipo de problema o de cuestionamiento. Eh, Sabemos que el Congreso entonces tiene como finalidad preeminente el dictado de leyes. Esto no hay ninguna duda. De hecho, pasa por el Congreso lo que se conoce como el dictado de las leyes en sentido formal. No nos olvidemos, leyes en sentido formal son aquellas que se dictan o se emiten respetando el proceso de formación de las leyes que prevé la Constitución Nacional, eh, independientemente de su contenido. Bien. Sin embargo, y el Ejecutivo de su parte tiene como función la ejecución de esas normativas, de esas leyes, así también como la ejecución de las llamadas políticas públicas que se fijan siempre, de alguna manera muy concreta por parte del Poder Legislativo. Cuando digo concreta es porque el Poder Legislativo, cuando emite normas que hacen eh, a la formación de políticas, a la ejecución de políticas públicas, lo dice expresamente. Entonces, es el Poder Ejecutivo el encargado de aplicar estas disposiciones, ejecutar estas disposiciones de políticas públicas, en otras palabras, hacer realidad el mandato de la ley. En tanto que el judicial entra a terciar una vez que existe algún tipo de conflicto o controversia en la cual deba pronunciarse para dirimir los casos que se llevan a su conocimiento. Estos casos deben ser controversias, no pueden ser consultas, dado que la Corte tiene dicho hace muchísimo tiempo que el tribunal o los tribunales no están para resolver consultas, no son órganos de consulta, sino que son órganos de decisión sobre determinadas cuestiones controvertidas, determinadas cuestiones conflictivas que habilitan la competencia de un tribunal del Poder Judicial, un tribunal o un órgano jurisdiccional. Ahora bien, decíamos, hay un tema que siempre trae algún tipo de confusión. Ya hemos definido cuáles son las tareas, las competencias que le asigna la Constitución Nacional a estos tres poderes clásicos del Estado. Sin embargo, existe una clara alternativa al ejercicio de esos poderes que muchas veces confunde y sobre todo confunde al alumno cuando está ante una situación como esta y se le pregunta puntualmente sobre ello. Nos explicamos. El poder legislativo hemos dicho que tiene como función expedir leyes, normas de carácter general, coactivo, con poder de coercibilidad, que van a regular de manera general la vida de las personas en la sociedad. Sin embargo, el poder legislativo también está dentro de su ámbito de competencia y no contradice lo anterior, puede desarrollar tareas ejecutivas. ¿Cómo es eso que el Poder Legislativo puede desarrollar tareas ejecutivas? Cuando, por ejemplo, tiene que desarrollar una tarea propia de la administración. La administración del Congreso de la Nación implica tomar decisiones de carácter administrativo o ejecutivo. Por ejemplo, la provisión de las oficinas para los distintos diputados y senadores. Eso es parte de una decisión que le toca al presidente de cada cámara. Y esto no implica, no conlleva un contenido legislativo, sino que es ni más ni menos que una forma de distribuir espacios, la distribución también de recursos, como, desde computadoras, pasando por la tinta, pasando por las conexiones a Internet que deben tener. Eso es ni más ni menos que una función administrativa o ejecutiva. Y esto también lo tienen los presidentes de cada una de las cámaras. No son funciones legislativas, son funciones de mera administración.
Imagínense que no vamos a habilitar una decisión de todo el Congreso para que emita un pronunciamiento sobre proveer papel higiénico en los baños. Es absolutamente absurdo y esto es entonces dejado en manos, confiado a los presidentes de las cámaras, que entonces tienen funciones administrativas y no contradice la función legislativa, la competencia legislativa que tiene el Congreso. Pero para funcionar requiere, reclama la posibilidad de ejercer estas funciones de carácter administrativo. El Congreso también tiene funciones jurisdiccionales. Y ustedes preguntarán, pero ¿cómo no me acaba de decir que el Poder Judicial es el que tiene las funciones jurisdiccionales? Sí, en principio es el Poder Judicial. Sin embargo, exige el Congreso asumir funciones jurisdiccionales, porque la Constitución así lo prevé, cuando, por ejemplo, va a juzgar por juicio político a aquellos individuos o funcionarios que están sometidos a este régimen de remoción. Por eso hemos aclarado qué rol le toca a la Cámara de Diputados, qué rol le toca a la Cámara de Senadores en un proceso de juicio político. Es decir, también tiene la posibilidad de disponer decisiones de carácter jurisdiccional. El Congreso también tiene en su reglamento por allí una norma que permite incluso disponer privaciones de la libertad. Esto ya ha pasado. El Congreso de la Nación, por ejemplo, cuando el accionar de alguno o algunos individuos no permite sesionar al Congreso. Entonces el presidente de la Cámara afectada, porque puede darse esto en Cámara de Senadores o en Cámara de Diputados, en la sesión afectada, puede ordenar la privación de la libertad de la persona que esté cometiendo actos que impidan a los legisladores, sean diputados o senadores, cumplir con el cometido que la Constitución les confía. Esta posibilidad es concreta, lo prevé el reglamento de las cámaras, tanto de diputados como senadores, sin perjuicio de que esta actitud obstructiva de la labor legislativa es también, o conforma también, un delito del Código Penal. O sea que por los dos lados puede ser sancionable, aunque hay que prever, hay que tener en cuenta que la decisión del presidente de una Cámara de privar de la libertad a una persona porque está impidiendo que se sesione normalmente, primero es una medida que suele ser extraordinaria. Hay muy pocos precedentes de esto, hay muy pocas referencias históricas a esto, pero más allá de eso, es una función, es una competencia que una vez empleada, una vez ejecutada, debe ser inmediatamente puesta la persona a disposición de un juez del Poder Judicial. ¿Por qué? Para no incurrir en algún tipo de exceso de autoridad al momento de llevar adelante semejante atribución. Imagínense que el Congreso puede ordenar la detención de una persona. Cuestión sumamente sensible dentro de nuestra organización constitucional. Bien, entonces también cumple funciones jurisdiccionales el Congreso. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene funciones legislativas, además de las funciones propias de la administración que le compete al Ejecutivo en virtud de lo que dispone la Constitución Nacional. También establece el Congreso, perdón, la Constitución establece que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene funciones legislativas. A ver, ¿cuándo las tiene? Primero y principal, cuando dicta reglamentos que van a regular de una manera más o menos amplia e incluso previendo sanciones, es decir, coercibilidad de por medio, ciertas conductas para que se hagan o para que no se hagan. Es decir, una disposición de cumplir o de no cumplir ciertas conductas.
De hecho, ustedes ya han tenido oportunidad de tratar la, todo lo concerniente al exceso en la regulación de DNU, el dictado de DNU. Esto es ni más ni menos una facultad que sí tiene el Poder Ejecutivo, que sí le concede la Constitución al Poder Ejecutivo, pero que sin embargo no puede ser ejercida sino en los casos en que la Constitución la va a autorizar. En otras palabras, recordarán ustedes lo que pasó con Video Club Dreams y donde la fórmula utilizada por la Corte Suprema tuvo que ver, es decir, la decisión que adoptó tuvo que ver con este exceso en el que incurrió el Poder Ejecutivo al emitir un pronunciamiento normativo que no podía, que estaba fuera de su competencia, que debía ser derivado exclusivamente de la voluntad del Congreso y particularmente de la iniciativa de la Cámara de Diputados, que es la que tiene la iniciativa en materia tributaria. Bien, nada de esto había pasado y el Ejecutivo se excedió en esta función, en esta competencia. Es por eso que el Ejecutivo sí tiene funciones legislativas siempre que lo haga dentro de las fronteras, dentro de los límites que le marca la Constitución para poder hacerlo. Para los alumnos que por ahí no estaban presentes, ahí mando el chat cuáles son los casos que van a haber para este viernes, maternidad subrogada y de triple filiación. Digo esto para que después no venga la catarata de preguntas sobre qué teníamos que ver para el viernes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Poder Ejecutivo tiene esta función. Y también tiene funciones colegislativas. Cuando hablamos de colegislativas, quiere decir que comparte el rol legislativo en ciertos tramos de la formación de las leyes con el Poder Legislativo. Vamos a ver cómo. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. ¿Qué implica decir que tiene iniciativa legislativa? Quiere decir que el Poder Ejecutivo puede proponer proyectos de ley al Poder Legislativo para que sean tratados y eventualmente sancionados. Puede ingresar, según la naturaleza del proyecto, según la materia que trate, puede ingresar por el Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Naturalmente, ustedes se darán cuenta que, según la materia, el Poder Ejecutivo ingresará a los proyectos de ley que le interesan por la Cámara donde goce de mayor número de diputados o de senadores. Bien, entonces, ya teniendo una aprobación en esa Cámara, irá a la Cámara revisora. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene esta competencia, esta posibilidad de emitir un proyecto de ley para que sea tratado por el Congreso. Bien, pero la emergencia económica es otra cuestión porque al haber sido dictado por ley, debe ser, su vigencia debe estar contenida en la misma ley de emergencia o, por lo menos, si su vigencia, su tiempo de duración no está establecido en la misma ley, por lo menos debe la misma ley establecer cuál es o cuándo debe darse por cumplida la emergencia económica. Y desde luego, la emergencia económica tiene como finalidad, entre otras cosas, restringir gastos de una manera bastante categórica. ¿Bien? Eso es lo que, por supuesto, porque eso se puede prorrogar. La voluntad del legislador, al ser una ley, la voluntad del legislador puede prorrogarse en la medida en que estén dadas las condiciones, según la evaluación de oportunidad y conveniencia que hagan los legisladores, es que la emergencia subsiste y por lo tanto puede seguir vigente. Repito, ¿son normas? No, los DNU son otra cosa. Los DNU tienen que ver con la potestad que tiene el Ejecutivo, salvo las excepciones, las 4 excepciones marcadas por el artículo 99, de emitir pronunciamientos con valor de ley cuando media no solamente una necesidad
sino también una urgencia que se traduce en la imposibilidad material de convocar al Congreso de la Nación para que dicte una ley que el Ejecutivo valora como imprescindible, como necesaria para el buen gobierno de la nación. Pero el DNU está sometido, sí, al control de una comisión bicameral que se encarga de determinar si este DNU tiene o no tiene los requisitos de ser imprescindible o necesario, y además si están dadas las condiciones de urgencia. No se puede dictar un DNU cuando está en pleno transcurso el periodo de sesiones ordinarias. Bien, porque justamente una de las exigencias es que no se pueda convocar con tiempo suficiente a una cámara o a las cámaras del Congreso. Exactamente, que el tema de los superpoderes en realidad es un exceso legislativo. No se pueden otorgar superpoderes o poderes extraordinarios en realidad al Poder Ejecutivo. Y ya vamos a ver por qué esto está tratado dentro de la misma unidad, porque es uno de los graves problemas que trae lo que se conoce como hiperpresidencialismo. Ya vamos a mencionarlo cuando entremos a ese punto dentro de esta misma unidad, donde mencionamos allí las críticas al hiperpresidencialismo que hace Carlos Santiago Nino en relación a esta situación. Bien, ahora, el Ejecutivo entonces puede hacer uso de facultades colegislativas cuando está proponiendo un proyecto de ley, pero a la vez cuando la ley es sancionada por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene entre sus facultades la de dictar la promulgación de esa ley. ¿Qué implica la promulgación? Promulgar es decir, cúmplase. Eso quiere decir la promulgación. Promulgar es que el Ejecutivo, una vez pronunciado el legislativo a través del dictado de la ley, va a promulgar esa ley, que es lo mismo que decir cúmplase la ley. Bien. Y no solamente eso, sino que además, si la ley necesita reglamentación, porque también hay que tener en cuenta que no toda ley requiere reglamentación. Bien. Si lo necesita, quien debe dictar esa reglamentación es el Poder Ejecutivo, pero si no necesita reglamentación, es directamente operativa la ley. Por lo tanto, con la sola promulgación y luego publicación en el boletín oficial, es que ya están dados los pasos necesarios para que la ley entre en vigencia. Pero decíamos, como parte de su actividad colegislativa, el Poder Ejecutivo dicta la promulgación de la ley para que luego sea publicada y más tarde reglamentada si lo necesita. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo veta la ley? De hecho, estamos transitando ahora, y todos como parte de la universidad pública estamos transitando una de las graves dificultades que ha generado esta verdadera crisis entre los poderes propios de la Constitución, como el Ejecutivo y el Legislativo, al momento en que no se está aplicando la ley de financiamiento de las universidades públicas. Ahora, que explique qué, Eduardo. Explique eso, por favor. ¿A qué nos referimos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay un problema grave desde el punto de vista constitucional. El problema grave es que el constituyente argentino, tanto el originario como el constituyente derivado, tiene la función, ha pensado la función legislativa o colegislativa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de una manera complementaria y secuencial. ¿Qué queremos decir complementaria y secuencial?
Complementaré el momento que deben estar dados todos los pasos que marca la Constitución para que la ley quede formalizada. ¿Bien? Es decir, tratamiento por una Cámara de Origen, luego pasa a la Cámara Revisora, luego se sanciona la ley, luego se promulga, luego se publica. Eso es la secuencialidad y se van complementando las distintas etapas de formación de la ley hasta que finalmente la tenemos publicada y en vigencia. Pero ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo puede vetar, está previsto que vete la ley, puede vetarla. La Constitución lo establece. Pero una vez que es vetada la ley, debe volver a la Cámara de Origen para que ésta, por dos tercios de los votos de sus miembros, pueda insistir en la ley. Pasa luego a la Cámara Revisora para que también por dos tercios insista en la ley. Si ambas cámaras insisten por dos tercios, entonces la ley sancionada pasa al Ejecutivo, quien tiene ya la obligación constitucional de promulgarla. Ya no puede optar, ya no puede vetar, ya vetó, tiene un solo tiro el Poder Ejecutivo, ya lo hizo, lo utilizó al vetarla y al volver a la Cámara de Origen el texto de la ley sancionada. Pero si es insistida por la Cámara de Origen y luego por la Cámara Revisora por dos tercios de sus miembros, entonces el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de promulgarla. Pero claro, ¿qué es lo que queda? Queda la reglamentación. Y en la reglamentación es donde el Ejecutivo está demorándose, está diciendo que no puede reglamentar una ley que no prevé cuáles van a ser sus fuentes de financiamiento. Pero en realidad la fuente de financiamiento la tiene que determinar el Ejecutivo, que por eso es el órgano administrador. Por eso es el poder administrador. Ustedes van a tener oportunidad de ver esto cuando se publique uno de los artículos que estamos sacando desde la Cátedra de Derecho Constitucional en el primer número de la revista de divulgación de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, donde tratamos específicamente esta estrategia constitucionalmente defectuosa que aplica el Ejecutivo a efectos de no aplicar la ley de financiamiento universitario, como tampoco la ley de la emergencia en discapacidad, ¿bien? Porque está aplicando exactamente la misma artimaña, que es esto de, bueno, ante la insistencia promulgo, porque estoy obligado a hacerlo, pero no reglamento, con lo cual el resultado es el mismo, porque la ley entonces, en las partes que necesita reglamentación, no es operativa. Esto en la Constitución jujeña del año 1986, la Constitución jujeña, el constituyente jujeño previó esta situación, el constituyente nacional no. El constituyente jujeño previó específicamente esta situación, esto lo decimos en el artículo que se va a publicar muy pronto, que es la siguiente solución. ¿Cuándo? El poder legislativo, recordemos que el poder legislativo aquí es unicameral en la provincia de Jujuy, ¿no? No es bicameral como en la nación. Cuando el poder legislativo sanciona una ley, esa ley pasa al Ejecutivo a los fines de la promulgación, y el poder ejecutivo no promulga la ley, sino que la veta. Cuando veta la ley, esa ley vuelve a la legislatura para ver si la insiste. Si la insiste por dos tercios, la legislatura envía la ley sancionada y ahora ratificada, insistida, con los dos tercios necesarios al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, si no la promulga, recordemos que antes la vetó, si no la promulga, entonces él, en el plazo de 10 días, el poder legislativo tiene la facultad de reglamentarla por sí mismo. Y entonces, una vez reglamentada por el poder legislativo, la ley va a ser luego publicada y entra en vigencia.
Esa solución está dada en la Constitución jujeña. No aparece esta solución en la Constitución nacional. Pero ven ustedes que en 1986 el constituyente jujeño sí se le cruzó por la cabeza que podía llegar a producirse algún tipo de conflicto entre dos poderes del Estado, que son colegisladores, por eso hablamos de la facultad colegisladora que tiene el Poder Ejecutivo, y que de esa manera, ante este conflicto, podía llegar a neutralizar la aplicación, la vigencia de aplicación de la ley, cosa que es impensable, porque si una ley es discutida, sancionada y luego pasada al Poder Ejecutivo para su promulgación, es porque el legislador ha llegado a la conclusión de que hay una determinada materia, asunto, cuestión social que requiere del dictado de una ley para poder ser solucionado. Es por eso que es tan importante que haya una válvula de escape para cualquier conflicto de esta naturaleza, porque si no parecería una cuestión absolutamente irresoluble. Bien, entonces, irresoluble, ¿por qué? Porque los dos representan poderes del Estado en igualdad de condiciones. Son poderes del Estado. Uno es el legislativo, otro es el poder ejecutivo. Son poderes del Estado. Ahora bien, eso implica no solamente la neutralización de la ley, sino, y lo que es más grave, implica la paralización de la decisión del órgano soberano por excelencia, que es el poder legislativo. Por eso hemos comenzado hablando del poder legislativo. Bien, pero esto tiene que ver con las facultades colegislativas que tiene el poder ejecutivo. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se debería solucionar la cuestión entre el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo y el poder legislativo? ¿Qué previa acción de amparo que debería promoverse? Esto lo estamos diciendo en este artículo que va a salir publicado y que es de la Cátedra de Derecho Constitucional, que debe interponerse una acción constitucional, entre la más clara es el amparo, que determine qué cosa, que determine que el Ejecutivo incurre en inconstitucionalidad por omisión. ¿Qué significa inconstitucionalidad por omisión? Que no está cumpliendo un deber constitucional de hacer, un deber de hacer que le marca, que le ordena, que le fija la Constitución. ¿Y ese deber de hacer en qué consiste? Reglamente, señor. ¿Usted ya promulgó la ley por obligación? Sí. ¿Forzado? Sí. Bueno, ahora reglamentela, porque si no, es pensar irrazonablemente que el constituyente le concedió dos disparos al Ejecutivo. Uno, el veto, y cuando el veto es vencido por la insistencia, el segundo disparo es la no reglamentación. No, no es así. Usted está obligado a reglamentar una vez que ha promulgado, aun cuando haya sido en contra de su voluntad, que haya sido forzado. ¿Bien? Exactamente, sí, claro que es una contradicción y por eso se habla de una inconstitucionalidad por omisión. ¿Bien? Es un caso bastante atípico de inconstitucionalidad, bastante raro de inconstitucionalidad, pero existe la inconstitucionalidad por omisión, cuando no se cumple algo que la Constitución manda cumplir. Eso se llama así, inconstitucionalidad por omisión. Bien, entonces decíamos, dentro de estas posibilidades, dentro de estas facultades, el Ejecutivo, que tiene básicamente funciones administrativas, también tiene funciones jurisdiccionales, funciones legislativas, pero también tiene funciones jurisdiccionales. ¿Cuándo tiene funciones jurisdiccionales? Cuando hay algunos órganos del Ejecutivo que van a valorar, que van a disponer algún tipo de reproche o sanción por el incumplimiento o el mal cumplimiento de alguna reglamentación. Lo vamos a poner en términos de ejemplo, donde ustedes se van a dar cuenta perfectamente de esto que decimos. Todos los municipios en la provincia de Jujuy tienen lo que se llama tribunales de faltas. El tribunal de faltas, ¿qué es? Son municipales. Obviamente los jueces de falta no son jueces del Poder Judicial, son jueces del Poder Ejecutivo.
Pero ¿qué es lo que sancionan? Sancionan aquellas faltas que consisten en el incumplimiento o en la desobediencia a una ordenanza municipal. Entonces, los jueces de faltas son jueces administrativos. Lo mismo pasa con el juez de faltas y contravenciones. El juez de faltas y contravenciones, que es provincial, tampoco tiene naturaleza jurisdiccional, tiene naturaleza administrativa. ¿Cuándo entra a funcionar el juez de faltas y contravenciones? Cuando se genera algún tipo de incumplimiento, de inobservancia de alguna norma de carácter administrativo, como por ejemplo asentarse o obstruir la vía pública de alguna manera. ¿Bien? No estamos hablando de una manifestación, estamos hablando de algún tipo de conducta que lleve a obstruir la vía pública de manera antirreglamentaria. Entonces el juez de faltas y contravenciones debe intervenir, se le lleva el asunto, la policía actúa como autoridad que documenta la contravención y la lleva ante el juez de faltas para que determine audiencia mediante cuál es la sanción que corresponde aplicarle a la persona que, por ejemplo, ha invadido incorrectamente la vía pública o ha tirado basura donde no debe, en fin, ha cometido algún tipo de irregularidad de naturaleza administrativa o de infracción administrativa que no es jurisdiccional. Entonces, el Ejecutivo también tiene competencias de juzgamiento, pero un juzgamiento de naturaleza administrativa. Todas las decisiones de los jueces administrativos, sean municipales o sea provincial, todas ellas son revisables ante jueces jurisdiccionales, es decir, jueces del Poder Judicial. Ahora bien, el tercer órgano que en el esquema original de Montesquieu debía tener también una cuota de poder es el Poder Judicial. La cuestión con el Poder Judicial pasa por esto de señalar, de alguna manera, que el poder, existe la posibilidad de controversias en una sociedad. Y ahí el poder de resolver estas controversias tiene que confiarse a un tercero imparcial e independiente que juzgue esa controversia y determine quién tiene la razón. Estas controversias pueden plantearse entre particulares, en cuyo caso el ámbito legal de solución del asunto pasa por el derecho privado. Puede ser también una controversia que se suscite entre una persona. Alguien tiene el micrófono abierto. Gabriel tiene el micrófono abierto. Por favor, Gabriel, si podés apagar tu micrófono. Exactamente, si podés silenciar tu micrófono. Bien. Entonces, decíamos, una de las controversias se puede dar entre particulares, en cuyo caso la cuestión viene de la mano, la solución debe venir de la mano del Poder Judicial, pero en el ámbito del derecho privado. Ahora, si la controversia es entre un particular y el Estado, ahí ya estamos hablando de una controversia entre un administrador y un administrado. Se está colando sonido, no sé quién tiene el audio activado, se está colando sonido. Entonces, ahí esta conflictiva la debe resolver o se debe resolver en el ámbito del derecho administrativo. Por eso ahí el particular recibe el nombre de administrado y el Estado recibe el nombre de administrador. Pero en ambos casos funciona como tercero imparcial un juez del Poder Judicial o un tribunal del Poder Judicial, cuyas características deben ser las de ser independiente e imparcial. La independencia y la imparcialidad, que muchas veces se las enuncia como son garantías, que muchas veces se las enuncia como sinónimos, no son sinónimos. La imparcialidad tiene que ver con que ni el juez o el tribunal no tiene absolutamente ningún interés en beneficiar a una parte o a otra. Es neutral respecto de las partes en conflicto.
Por eso imparcialidad viene de imparcial, que no es parte. Bien, el juez entonces es imparcial respecto de las partes en conflicto, es neutral respecto de las partes en conflicto. En cambio, la independencia no juega hacia adentro del proceso, es decir, hacia las partes, sino hacia afuera del proceso. La independencia tiene que ver con que los jueces o los tribunales no pueden ser de ninguna manera influenciados por ningún poder externo, poder de cualquier naturaleza, sea un poder político, sea un poder económico, sea un poder social, no pueden. Ninguno puede presionar a un juez o a un tribunal para que llegue a una determinada solución en algún sentido. Por lo tanto, la imparcialidad juega hacia adentro del proceso. La independencia juega hacia afuera del proceso. Es una garantía para los justiciables, es decir, para las personas que acuden ante la justicia para obtener una solución a un conflicto. Saber que van ante una persona, ante un tercero que es imparcial e independiente, es decir, que no está casado con ninguna de las partes, no está casado con la posición de ninguna de las partes, no le interesa la posición de ninguna de las partes, sino que debe resolver conforme a derecho, de manera objetiva y neutral, y por otra parte que no puede ser de ninguna manera subordinado a ningún interés por fuera del proceso. Eso le implica la independencia. Es así entonces que el Poder Judicial tiene esta competencia constitucional para resolver conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado. Ahora bien, ¿es esta la única competencia que tiene el Poder Judicial? No. El Poder Judicial también tiene competencia administrativa. ¿Cuándo tiene competencia administrativa? La competencia administrativa se puede apreciar cuando el máximo órgano o cabeza de poder del Poder Judicial, que son las cortes o tribunales superiores, tienen a su cargo la administración de ese poder judicial. Cuando decimos esto, por ejemplo, cuando determina qué recursos se van a aplicar en algún área en particular del Poder Judicial, a saber, se van a agrupar mayor cantidad de empleados en un ámbito o una oficina, como por ejemplo hoy está pasando en las llamadas oficinas de gestión, gestión de audiencia, lo llaman en el fuero civil, gestión judicial se llama en el fuero penal, que son oficinas que tienen a su cargo todo lo que antes llevaban las secretarías. Entonces, obviamente estas oficinas, como tienen que atender a todo un fuero, estas oficinas a su vez deben contar con mayor número de empleados. Por lo tanto, se mueven los empleados de una oficina a esta superoficina para abastecer las necesidades de esa oficina de gestión de audiencia o judicial según el fuero donde se desempeñe. También la determinación de los recursos, computadoras, servidores de internet, que son aquellos que van a permitir que, por ejemplo, se puedan grabar las audiencias, que puedan ser subidas a una nube que corresponde solamente al Poder Judicial, elementos de seguridad que tiene ese material para que no sea hackeado en la medida de lo posible, digo en la medida posible porque ya hay pruebas de que esto ha ocurrido. Por ejemplo, al Poder Judicial de Córdoba hace 2 o 3 años atrás le hackearon todo el sistema, un ransomware, por lo tanto tuvieron que pagar para poder liberar la información. ¿Bien? Esto le pasó a los cordobeses, imagínense que nos puede llegar a pasar a nosotros. Entonces, esta situación de administración, por ejemplo, liberar los vales de combustible para cargar combustible para la camioneta que va a llevar a los trabajadores sociales del Poder Judicial a hacer un estudio en Abrapampa, esa disposición también es de carácter administrativo. Por lo tanto, el Poder Judicial sí cumple tareas administrativas también. Y legislativas también las cumple. El máximo órgano del Poder Judicial, o los máximos órganos del Poder Judicial, llámense de cortes o tribunales superiores, tienen entre sus atribuciones el dictado de reglas generales y también coercibles
para poder regular algunos aspectos de la atención del Poder Judicial. Ejemplo, estos instrumentos se llaman acordadas. Estos pronunciamientos son generales y además gozan de una coercibilidad, de fuerza coercible. Explicamos. En las acordadas, por ejemplo, se establece el horario de atención al público, se establece además ciertas conductas que deben ser respetadas, se establece además la imposición de algún tipo de multa o sanción para el caso de incumplimiento de estas obligaciones. Estas son disposiciones de carácter general que no van dirigidos a una persona en particular, sino que van dirigidos al personal del Poder Judicial de manera general, o bien a los profesionales que acuden al Poder Judicial de manera específica, y deben hacerlo respetando ciertos horarios o respetando incluso ciertos mecanismos, como por ejemplo hoy, a través de la digitalización de los procesos, se determina cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona, un profesional del derecho, para poder ingresar un escrito a un legajo digital, cuáles son los permisos que tiene que tener, cuáles son, o de qué forma se adjunta documentación, por ejemplo. Todo eso está reglamentado en acordadas del Poder Judicial. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene también facultades de naturaleza legislativa. ¿Bien? Redondeando el asunto, el Poder Legislativo tiene funciones legislativas básicamente, pero no solamente, sino que también cumple funciones administrativas y funciones jurisdiccionales. El Poder Ejecutivo tiene funciones administrativas básicamente, pero también tiene competencias legislativas y competencias jurisdiccionales. El Poder Judicial tiene competencia jurisdiccional básicamente, pero también cumple y tiene competencias legislativas y administrativas. Bien, esto para que quede debidamente en claro para ustedes en que la limitación de competencias que marca la Constitución es a los fines de distribuir el poder respecto de las actividades básicas de cada uno de los tres poderes del Estado, pero no significa que no haya otro tipo de actividades que participen de la naturaleza de los otros poderes del Estado. ¿Bien? Esto no le quita, no desfigura el formato de la distribución del poder, sino que es simplemente una forma en que cada uno de los poderes puede funcionar de una manera más o menos razonable y normal. Eso es todo, pero esto no desnaturaliza cuál es su función esencial a la hora de ejercer aquella competencia que la Constitución le ha marcado. Legislativa el legislativo, administrativa el ejecutivo, jurisdiccional el judicial. ¿Bien? Sin perjuicio de las otras para su propio funcionamiento. Esa es la razón por la cual me interesaba que les quede debidamente claro, debidamente destacada, la posibilidad de que cada uno de los poderes del Estado tenga o comparta alguna función que parecería ser exclusiva de otro poder del Estado. Bien, esto no es así. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a dar entonces por cierto que no hay preguntas. Vamos a continuar entonces. Decíamos que uno de los elementos más críticos que tiene la organización institucional argentina es el llamado hiperpresidencialismo. ¿Qué implica el hiperpresidencialismo? Quien se ha dedicado a criticar el hiperpresidencialismo es Carlos Santiago Nino, en su obra Fundamentos de Derecho Constitucional. Nino se refiere al hiperpresidencialismo como una especie de distorsión del sistema presidencialista. Aclaramos.
no nos olvidemos que la Constitución argentina es o ha asumido gran parte de la influencia que ha recibido de la Constitución norteamericana. Esto a través de aquella obra que nosotros mencionamos de Juan Bautista Alberdi. Ahora bien, esta forma de gobierno le da mucha amplitud a al ámbito de poder que ejerce el Poder Ejecutivo. No significa que le merme importancia al Poder Legislativo, que dijimos es el verdadero depositario de la voluntad soberana del pueblo, sino que se le ha asignado al Poder Ejecutivo una gran cantidad de atribuciones que el Ejecutivo puede ir cumpliendo y luego pedir la autorización correspondiente al Poder Legislativo. En otras palabras, ante ciertas situaciones, el Poder Ejecutivo está autorizado para obrar primero y preguntar después, a efecto de la ratificación de sus acciones por parte del Poder Legislativo. Esta circunstancia ha hecho que se distorsione el sistema al punto tal que hoy por hoy se considera que el Ejecutivo tiene la potestad por sí, ante sí, de decidir cuestiones que son verdaderamente propias del Poder Legislativo. Vamos a poner un ejemplo de esto que estamos diciendo y ustedes se van a dar cuenta de lo claro que aparece ante un sistema de gobierno, repito, del cual hemos tomado muchas de las características para el nuestro a través del poder constituyente originario. Seguramente ustedes, que son ávidos consumidores de noticias, se habrán dado cuenta, porque todo futuro abogado y abogada lo es, se habrán dado cuenta, por ejemplo, que esta guerra desatada por el presidente de Estados Unidos contra Irán se desarrolló de una manera absolutamente unilateral. En algún momento Estados Unidos decidió bombardear ciertos lugares estratégicos de Irán, acompañado por Israel, es verdad, pero básicamente la decisión fue norteamericana, del Ejecutivo norteamericano, pero estas acciones que en todo momento se dijeron que eran meramente preventivas, sin embargo, está claro que fueron acciones ofensivas. Sin embargo, al cumplirse 60 días del inicio de estas hostilidades, el Poder Ejecutivo norteamericano tuvo que reconocer que debe detener los ataques en razón de que esos 60 días son los 60 días que la Constitución norteamericana, a través de sucesivas enmiendas, le permite al presidente iniciar una acción de esta naturaleza, es decir, bélica, sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. En otras palabras, si el presidente de los Estados Unidos quiere seguir llevando adelante ofensivas en territorio extranjero, particularmente en Irán, más allá de los 60 días, ahora debe contar ya con la autorización expresa del Congreso de los Estados Unidos. No puede mandarse solo, digámoslo claramente. Bien, salvo ese periodo de 60 días que se le concede al Poder Ejecutivo a efectos de que, por alguna razón de urgencia, no pueda esperar la autorización del Poder Legislativo para hacer que las tropas, que el ejército, que las Fuerzas Armadas actúen en cierta situación. Se entiende que deben ser situaciones de emergencia. Bien, yo no sé si en este caso estaba acreditado no esta emergencia, pero lo cierto es que el término durante el cual se llevó a cabo la actividad bélica se debió sujetar o limitar a los 60 días que el Ejecutivo tiene para desarrollar por sí este tipo de actividades. Bien, más allá de eso necesita indefectiblemente la autorización o la ratificación por parte del Poder Legislativo. Bien, sin embargo, este término de 60 días es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el mientras tanto, estos 60 días, el Poder Ejecutivo hizo absolutamente todo lo que quiso hacer en materia de manejo de un conflicto bélico como este en el que se encuentra involucrado Estados Unidos. En el mientras tanto, nadie le pudo decir nada.
porque estaba actuando en los límites temporales que le permitía la Constitución para poder actuar como lo hizo. Bien, el hiperpresidencialismo entonces tiene que ver con esa distorsión, ese engrosamiento de ciertas facultades que la Constitución, es verdad, sí le concede al Ejecutivo, pero se las concede para situaciones muy particulares, situaciones de emergencia, situaciones que realmente justifican que el Ejecutivo deba tomar acción, deba tomar decisiones de acción de manera rápida e inminente, porque no puede estar esperando hasta que el Congreso se reúna, delibere y emita un pronunciamiento. De hecho, este hiperpresidencialismo lo hemos visto sobre todo en cuestiones vinculadas a lo económico-financiero en nuestro país. Repito, Carlos Nino es muy crítico respecto a esto porque dice, esto se solucionaría con otro tipo de organización política, como por ejemplo un gobierno parlamentario, ¿no? No, con los secretos no. Particularmente con la toma de préstamos. El artículo 75, inciso cuarto de la Constitución Nacional determina que corresponde al Congreso contraer empréstitos, es decir, préstamos, sobre el crédito de la nación. Es al Congreso al que le corresponde. Ahora, sin embargo, yo les pregunto a ustedes si han estado atentos a las noticias, no solamente de ahora, estoy hablando de noticias de hace 10 años a esta parte aproximadamente. Cómo se ha tomado deuda para nuestro país. ¿Cómo se ha tomado? ¿Hasta qué punto el Congreso dijo, se pronunció, emitió una ley autorizando al Poder Ejecutivo a contraer los empréstitos? Empréstito es lo mismo que préstamo. Bien, y sin embargo, el inciso 4 del artículo 75 de la Constitución Nacional lo dice claramente, que le corresponde al Congreso contraer los empréstitos sobre el crédito de la nación. Sin embargo, esto no ha pasado, esto no ha ocurrido. Y se pretende hacer siempre la mención de que estos créditos han sido contraídos en función de decisiones políticas que a través de algún tipo de necesidad o de urgencia han salido o han obligado al Ejecutivo a buscar créditos que muchas veces son créditos sumamente onerosos para nuestro país. Entonces, esta situación que es crítica, es grave, ¿hasta qué punto es constitucional? ¿Dónde se refugia la respuesta de esto? La respuesta de esto se refugia en que es una decisión política y como decisión política no es revisable. No, no es así. No es así. Y además a esta altura del partido, ustedes ya se han dado cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación claramente determina cuáles son los límites de su revisión. ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica su atención a la hora de revisar? Que es a los procedimientos, Dice la Corte, yo no me meto en cuestiones de conveniencia y oportunidad. Sobre eso yo no puedo, eso no es justiciable, se dice. Lo justiciable significa aquello que puede ser sometido al control de un juez. ¿Por qué es tan importante esto, lo que es justiciable y lo que no es justiciable? Lo explicamos brevemente para que ustedes tengan un panorama que nos permita entender claramente a qué se refiere el límite de la autorrestricción sobre el control jurisdiccional de las decisiones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Hay un autor norteamericano, este autor se llama Jeremy Waldron. Jeremy Waldron es, ahí lo mando al chat al nombre, Jeremy Waldron es un autor norteamericano que es sumamente crítico con el control judicial de los actos, particularmente de los actos del Poder Legislativo. Jeremy Waldron es muy crítico, es más, tiene varios libros escritos, uno de los cuales se llama
contra el gobierno de los jueces, para que tomen el peso de por qué Jeremy Waldron se opone a que los jueces ejerzan control de constitucionalidad. Por lo siguiente, dice él, ¿por qué un juez o un tribunal estaría legitimado, es decir, autorizado, para controlar la constitucionalidad o no de una decisión soberana del Congreso, porque él se refiere básicamente al control judicial sobre la ley, cuando el Congreso es el titular de la soberanía popular y los jueces no? Los jueces que llegan a sus cargos por medio de elecciones indirectas, ¿por qué tendrían el poder de invalidar por inconstitucional una decisión que ha emanado del poder soberano que tiene el Congreso de la Nación? Él dice que aquí los jueces ejercen lo que se llama un poder contramayoritario. ¿Por qué contramayoritario? Porque si una ley ha salido aprobada por la mayoría del Congreso, porque si no, no hay manera de que salga aprobada, no pueden los jueces luego, por su sola voluntad, decir o reprochar a esa ley que ha salido debidamente sancionada por el Congreso, repito, depositario del principio de soberanía popular, no pueden venir a declararla inconstitucional. Entonces, dice Waldron, lo que debe operar en realidad es un control previo de constitucionalidad que debe hacer cada uno de los poderes del Estado, particularmente el Congreso. Pero una vez que sale del Congreso, los jueces no pueden disponer o reprochar la inconstitucionalidad de esta norma. Waldron, para decir esto, se basa en la posición de lo cuantitativo, la importancia de lo cuantitativo. Explicamos esto. Waldron se pregunta, ¿por qué 5 jueces de una Corte Suprema, por ejemplo, tendrían más valor en su decisión, o su decisión sería más valiosa o más importante, frente a los 280 votos que tuvo una ley para ser sancionada? ¿Qué autoriza a 5 jueces, 7 jueces, 9 jueces de una Corte Suprema o de un tribunal, si estamos ante control difuso, qué autoriza a estos jueces para invalidar una ley que ha sido votada por 280 o 200 o 300 o lo que fuera legisladores? ¿Por qué 5 pueden más que 200 o 300? Sí, pero no es ese el argumento, Javier. Es verdad que porque no necesitan ser letrados. Y convengamos que muchas veces los letrados nos equivocamos feo. Bien, si no, tampoco podría existir el juicio por jurado, por ejemplo, donde los abogados están expresamente excluidos para ser jurados. El tema entonces, la pregunta que plantea Waldron es ¿por qué 5 o 7 o 9 pueden más que 200 o 300 legisladores que sancionan una ley? Él dice, el poder judicial ahí se arroga un poder que no tiene, dice ello. Sí, es verdad, esta es una de las razones, pero básicamente por eso es que es tan importante el control de constitucionalidad. Esto lo vamos a ver en la unidad que sigue. Bien, pero vayamos sabiendo que esta va a ser una pregunta intensa tanto en el parcial como en los finales. El control de constitucionalidad, la supremacía constitucional, va a ser una pregunta muy fuerte a la hora de la evaluación parcial y de la evaluación final. Entonces, este es un argumento que ha utilizado Jeremy Waldron siempre y que ha servido para atacar, para disminuir el valor de los pronunciamientos de inconstitucionalidad que pueden emitir los tribunales respecto de una ley emanada del Congreso de la Nación. Por eso es que la Corte ha sido siempre tan puntillosa, tan cuidadosa, tan escrupulosa a la hora de marcar límites para su actuación. Nosotros lo dijimos en algún práctico en relación al caso Marbury versus Madison,
que en realidad quiso decir otra cosa, pero no importa, se lo tomó como el epítome del pronunciamiento que marca un límite, el límite de la autorrestricción o respeto de las competencias de los poderes del Estado. Bien, ya sabemos que no fue así, pero en definitiva lo que importa es que la Corte, tanto la de Estados Unidos como la Corte argentina, siempre han tratado de ser lo más puntillosas, escrupulosas, precisas posible para decir, yo puedo valorar el procedimiento, no puedo valorar oportunidad y conveniencia. Por eso es que en Videoclub Dreams y en Nobleza Picardo hemos sido bien concretos, bien precisos a la hora de establecer qué es lo que la Corte encontró mal hecho. En Videoclub Dreams lo que encontró mal hecho fue que el Ejecutivo dictó una norma para la que no tenía competencia. En Nobleza Picardo, el defecto, el reproche fue dirigido a que no se respetó el procedimiento de formación de la ley que marca la Constitución. En ninguno de los casos, por eso les hice notar en los prácticos, cuando los íbamos haciendo, les hice notar, en algún caso la Corte se puso a ver si era justo o injusto el tributo, si era proporcional o desproporcionado. No, nada que ver. Nunca se metió en ese terreno. La Corte simplemente dijo, acá no se respetó el procedimiento, acá se excedió de competencia. Nada más. Con eso le bastó para decir es inconstitucional, porque razones de oportunidad y conveniencia que tienen que ver con el fondo del asunto, allí la Corte no se puede meter, no se debe meter. Entonces, esto es lo relevante del control de constitucionalidad que se hace. Bien, cuando veamos la unidad que viene, vamos a profundizar este estudio, pero básicamente por ahí pasa y por ahí también la crítica al hiperpresidencialismo del cual decíamos se queja y mucho Carlos Santiagonino cuando escribe sobre este asunto. El gran tema del Poder Judicial es que el Poder Judicial, y siempre se ha dicho esto del Poder Judicial, no tiene ni la espada ni la bolsa. ¿Qué significa que no tiene ni la espada ni la bolsa? No tiene la espada porque no tiene la fuerza. Quien tiene la fuerza es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo sabemos que tiene la fuerza? Porque del Poder Ejecutivo depende la fuerza de seguridad, policía de seguridad aeroportuaria, prefectura, gendarmería. Y además, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De hecho, así lo menciona la Constitución Nacional. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, tiene la espada. Y quien tiene la bolsa es el Congreso de la Nación, porque el Congreso es el que determina qué recursos se van a invertir en tal o cual actividad. Puede recortar recursos, puede aumentar recursos, puede redirigir recursos y además el poder legislativo es el que a fines de cada año, es decir, estamos hablando entre octubre y noviembre, que está terminando su periodo de sesiones ordinarias, el poder legislativo dicta lo que se conoce como la ley de leyes, es decir, la ley de presupuesto. Y en la ley de presupuesto está determinado, a propuesta del Ejecutivo, pero quien le da la sanción de ley es el legislativo, se determina en qué se va a gastar en el próximo periodo legislativo, en el próximo periodo, en el próximo año. No se olviden que cuando asumió la nueva administración en el 2023, no se mandó ley de presupuesto, ni ese año ni el año siguiente. Con lo cual, cuando ocurre que no se manda la ley de presupuesto en tiempo y forma, se replica el presupuesto del año anterior. Es decir, que durante 2 años se funcionó con un presupuesto sancionado por última vez en el 2022, porque en el 2023 no se mandó y en el 2024 tampoco se mandó.
¿Esto es perjudicial? Sí es perjudicial, porque naturalmente las necesidades no son las mismas de año a año. Y además, cuando lo que se pretende es recortar algunos recursos en algunas áreas importantes de actividad del Estado. Bien, ¿esto pasó? Sí pasó. Y ahí tenemos entonces que el poder legislativo es el que tiene la bolsa. Y el poder judicial no tiene ni la bolsa ni la espada. Sí tiene, y ahí la Corte también siempre ha sido insistente en esto, la última palabra constitucional. Aquello que decíamos en alguna oportunidad que dicen los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La Constitución es lo que la Corte dice que es. ¿Bien? Entonces, ahí reside el poder el Poder Judicial. Ahí reside, en esa autoridad que tiene de decir cuál es el significado constitucional de algo. Ese es el poder. Y de hecho, ustedes lo han visto cuando hemos visto Video Club Dreams y Nobleza Picard. Cómo ha repercutido esto en una decisión que ha terminado haciendo caer por inconstitucional 2 tributos. ¿Por razones distintas? Sí, pero básicamente 2 tributos. Entonces, el Poder Judicial, el valor que tiene, la autoridad que tiene, es de tener en sus manos la posibilidad de decir que es constitucional y que no lo es. Ahora, esto nos lleva a otro elemento que es también importante, que es lo que en el programa ustedes tienen como derecho judicial y la doctrina del precedente. El derecho judicial parecería ser una redundancia la expresión, pero el derecho judicial en realidad a lo que apunta es a lo siguiente, que una cosa es la ley como fuente del derecho, otra cosa es la doctrina como fuente del derecho, la costumbre como fuente del derecho, pero la justicia, el Poder Judicial también a través de la jurisprudencia crea derecho. ¿Cómo lo crea? A través de las interpretaciones que le asigna a determinada norma, a determinada costumbre, a determinado ámbito jurídico, actividad jurídica. El Poder Judicial también crea derecho. Eso se llama derecho judicial. ¿Dónde vemos el derecho judicial? En los fallos. Pero no hay que confundir ciertas palabras que parecen decir lo mismo. Una cosa es la jurisprudencia como fuente del derecho. La jurisprudencia, según lo habrán visto seguramente ya en Derecho Privado de Parte General, es el conjunto de fallos que resuelven cuestiones iguales de manera idéntica. ¿Bien? Es una suerte de como de repetición y de argumentaciones que se van replicando de vez en vez. Esa es la jurisprudencia y es una fuente de derecho porque implica que en determinados ámbitos es el pronunciamiento de los jueces lo que va fortaleciendo una cierta idea. Además, cada juez a medida que se va pronunciando sobre la misma cuestión le va agregando algo de su propia cosecha, un argumento más. Lo va fortaleciendo, lo va enriqueciendo. Sin embargo, hay otro elemento que sí tiene ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama precedente. El precedente ya es otra cuestión. El precedente, para ser tal, no es la mera repetición de una decisión a lo largo del tiempo. Tampoco lo es que sea emitido por el máximo tribunal, por la Corte Suprema, sino que el precedente está dotado de un elemento material muy relevante, que es el argumento que contiene. Por eso, la definición formal de precedente es una decisión jurisdiccional dotada de relevancia normativa. Una decisión, sentencia, jurisdiccional, es decir, de jueces, integrantes del Poder Judicial, dotada de relevancia normativa, quiere decir que sientan una norma, sientan un criterio, fijan una manera de resolver las cosas. Eso es, decisiones jurisdiccionales de relevancia normativa. En otras palabras,
es ni más ni menos que norma creada a partir de decisiones jurisdiccionales o sentencias. ¿De dónde nos viene la famosa doctrina del precedente? La doctrina del precedente no es de origen continental. No nos olvidemos que nuestro derecho es llamado derecho continental porque nosotros descendemos de nuestro ordenamiento jurídico, nuestra tradición jurídica desciende de los romanos, pasa por el derecho español, sigue en el derecho indiano, que es el derecho de las Indias, que era creado para regir las colonias españolas en América, y luego termina traduciéndose en el derecho patrio. Se le llama continental porque tiene mucha influencia del derecho francés. No nos olvidemos que Napoleón Bonaparte, a través de su expansión territorial, dado que Francia era un imperio, terminó impregnando de la filosofía propia del derecho francés a gran parte del derecho español, que luego repercutió en nuestro derecho patrio. ¿Cómo sabemos esto? Porque una de las grandes ideas del derecho francés o derecho continental es el de la codificación. Los franceses difundieron la doctrina del precedente. La doctrina del precedente es decisiones jurisdiccionales dotadas de relevancia normativa. Bien, esa es la doctrina del precedente. Bien, decíamos, hemos heredado de los franceses la tradición codificadora. A los franceses se les ocurrió que luego de la Revolución Francesa, luego de haber dejado de lado, haber terminado con la monarquía absoluta, era necesario, a los fines de consagrar la seguridad jurídica, que todas las obligaciones, todos los deberes de los ciudadanos estuvieran consagrados en normas al cual todos pudieran acceder, conocer. Y esto se hizo a través de códigos que eran escritos. Ahora, por eso una de las grandes obras jurídicas heredadas de Napoleón Bonaparte fue el Código Civil, llamado Código Napoleón, que llevó 10 años escribirlo, entre 1804 y 1814, es decir, cuando Napoleón termina perdiendo su imperio. A su comisión, él designó una comisión de expertos para escribir el Código Civil en Francia, y le preguntaba todos los días a sus redactores, cuando le iban a presentar los artículos nuevos que les sumaban al código. Él preguntaba, ¿es útil? ¿Es bueno? Si la respuesta era sí a las dos preguntas, entonces quedaba incorporado al Código Civil. Bien. Nosotros hemos heredado esa tradición codificadora y por eso nuestro derecho participa de la tradición continental. Pero esto no quita que los anglosajones, que participan de una tradición jurídica totalmente distinta a la nuestra, hayan optado por otra forma de resolver los conflictos que se daban en la sociedad. Esa forma se adoptó con el nombre de common law, que no quiere decir ley común como se trata de traducir de manera literal, no. El common law quiere decir que se le da mayor relevancia a las decisiones de los jueces. Y las decisiones de los jueces son los que determinan, van estableciendo el precedente. El stare decisis es una parte de la decisión, es una parte. El stare decisis es una parte de la decisión. No confundir. Decíamos, entonces, los jueces, al emitir sus pronunciamientos, van creando esta normatividad que no está en una ley, sino en la decisión de los jueces, en las decisiones de los jueces, que se va asentando, se va nutriendo de mayores argumentos y va fijando criterios normativos, es decir, llegan a tener esa importancia normativa. ¿Por qué decíamos el stare decisis no hay que confundir con esto que estamos diciendo en términos generales? Porque el stare decisis sí es obligatorio. Es obligatorio. Y de hecho, más obligatorio es cuanto más alto es el tribunal del cual que ha emitido la decisión.
Entonces, hay que estar a la decisión de ese tribunal. Ahora, si ese tribunal repitió esa decisión a lo largo del tiempo, es otra cosa. Lo que importa es que los criterios que fija ese tribunal, repito, cuanto más alto, más obligatoria es la norma jurisprudencial que ha emitido, juega en dos sentidos. ¿Por qué? Es obligatoria hacia los inferiores, pero también es obligatoria, tiene una obligatoriedad horizontal. Noten, tiene una obligatoriedad hacia los inferiores, por eso estamos hablando de tribunales altos, ya sea de cámaras de apelaciones, cámaras de casación o superiores tribunales, o lo que existía antes en Inglaterra, antes de que hubiera Tribunal Supremo en Inglaterra, bien, que era la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores tenía funciones legislativas, pero también tenía funciones jurisdiccionales. Que la Cámara de los Lores es lo que para nosotros sería equivalente a la Cámara de Senadores. Entonces, y la Cámara de los Comunes es lo que para nosotros sería la Cámara de Diputados. Ven que las tradiciones jurídicas son muy distintas, son muy diferentes. Entonces, cuanto más alto es el tribunal, es más respetable su doctrina. Y no es necesario que la repita, no es necesario que la esté repitiendo a lo largo del tiempo. Basta con que resuelva una cuestión de una manera, con un criterio que a partir de ese momento se vuelve obligatorio para los demás. Es el stare decisis. Ahí hay que estar a eso. Sin embargo, esta decisión es o adquiere una relevancia normativa, es decir, es casi como la ley para el common law. Es casi como la ley. Al día de hoy, sin embargo, las tradiciones jurídicas, obedeciendo también a una cuestión de globalización, se están impregnando, se están contaminando mutuamente, al punto tal que en el derecho continental, del cual nosotros formamos parte de esa tradición, se aplican cada vez más los precedentes. Por eso es que los fallos de la Corte que ustedes han leído todo este tiempo, muchas veces cita fallos propios y fallos de otros tribunales, inclusive de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Eso es ni más ni menos que aplicación de doctrina judicial precedente. Y al revés, los tribunales anglosajones cada vez más están aplicando derecho normatizado. Ellos no le llaman leyes, le llaman estatutos. Cada vez están aplicando más en sus decisiones normas escritas, normas positivas, normas que ellos le llaman estatutos, pero normas escritas y no solamente decisiones jurisdiccionales. Ven ustedes que el sistema al día de hoy, o los sistemas al día de hoy, se están interrelacionando de manera tal que la diferencia se va desdibujando paulatinamente. Bien, la doctrina del precedente para nosotros es importante porque la Corte ha ido haciendo ciertos malabares para ser y no ser un tribunal que crea doctrina. ¿Por qué digo ser y no ser? Porque en una primera etapa dijo nuestros pronunciamientos no generan doctrina de manera amplia, sino que solamente son aplicables al caso concreto que tenemos que decidir. Luego le fue metiendo, le fue incorporando el elemento de, bueno, nuestros fallos están hechos para regir el caso que tenemos para resolver, pero nuestros criterios fijados en ese fallo, sin embargo, deben ser observados, respetados por los tribunales inferiores. De buena fe. En otras palabras, le están diciendo, cumplan nuestros criterios. Y después, con otro quiebra de cintura, la Corte termina diciendo que los tribunales inferiores pueden apartarse de los criterios fijados por esta Corte siempre y cuando apliquen argumentos que esta Corte no ha tenido en vista al momento de resolver ese precedente. Es decir, va de un lado a otro, va haciendo un vaivén, porque la Corte sabe que en el derecho continental del cual nosotros venimos, la tradición jurídica continental, no admite la autoridad del precedente. Esto es más bien una creación de
puro sesgo jurisprudencial. Entonces la Corte no ha querido decir yo me hago cargo de este criterio y ustedes están obligados a aplicarlo, porque además eso violentaría el principio de independencia de los jueces. Porque entonces, cuando lleguen los casos a decisión de los jueces inferiores, no podrían tomar decisiones en buena conciencia, sino que deberían limitarse a aplicar el sello de goma, la Corte dijo esto, punto. Por lo tanto, el único tribunal que resolvería sería la Corte y no los jueces cuando deben resolver con independencia. Y para no contradecir eso, la Corte va y viene. No creamos doctrina solamente para el caso concreto. Luego, está bien, no creamos doctrina, pero los tribunales inferiores de buena fe deben acatar nuestros pronunciamientos y luego retorna diciendo sí, los jueces inferiores pueden apartarse de lo que nosotros decimos en la medida en que consideren argumentos que no hemos pronunciado nosotros, no hemos tenido la vista nosotros. Bien, eso es el derecho judicial, la doctrina del precedente, que es bastante ambivalente. Bien, muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, estaba subida al aula. Está subido al aula virtual. Maternidad subrogada y triple filiación. Bien, maternidad subrogada y triple filiación. Eso deben ver para la clase de práctica del viernes y del sábado. Bien. Pero eso pasa también porque veo que no hay mucho diálogo entre los compañeros. Esto es importante, preguntarse, ¿eh? Es muy importante. No se olviden, el derecho se hace dialogando. Así que tengan en cuenta eso, por favor. Estoy revisando, a ver, los fallos, Aguirre, Dives, Median, Ponseti, F, La Truvese, Álvaro Nieva, Lavi, Ordóñez, Rosa, Melissa Picardo, Fal. Triple filiación está, triple filiación, y parece que maternidad subrogada no está, lo subimos enseguida. Así que efectivamente parece que maternidad subrogada no está en la lista, así que lo subimos ahora mismo. Bien. La doctrina del precedente, no. Generalmente los tribunales de primera instancia no se considera que emitan precedente. Ahora subimos el de maternidad subrogada. Bien. Listo, entonces. Nos vemos el viernes y el sábado según corresponda. Así que, por supuesto, el día viernes a las 10 de la mañana va a estar habilitado el recuperatorio. Sí, misma modalidad, mismo tiempo, misma cantidad de preguntas. Chao, chao. Nos vemos. Suerte. Recording stopped.